Queridas amigas, queridos amigos, buena noche. Aquí estoy, como siempre, tras toda una serie de retrasos, pero para hablaros de un tema, uno de los muchos temas que considero de gran importancia sobre lo que está sucediendo en torno a esta crisis provocada por el maldito bichito, como vamos a denominarle, para ver si además de los robots, la inteligencia artificial que nos censura, además si detectan también, es decir, si hay mercenarios que están detrás de esa inteligencia artificial. Os recomiendo a todos los que no lo hayáis aún hecho que veáis el magnífico vídeo que hizo ayer mi gran y admirado amigo, el coronel Pedro Baños, en el canal de Iker Jiménez anoche a las 10. Inmediatamente después de sus valientes e imparciales comentarios, y digo valientes e imparciales por mucho que yo sí esté convencido de los efectos perniciosos del 5G sobre la salud, inmediatamente después, mi admirado amigo, el coronel Baños, también sufrió los ataques, ya sea de los mercenarios cibernéticos o de los tontos útiles en su cuenta de Twitter. Ha habido quienes han dado explicaciones técnicas a esto, bueno, como las dieron cuando yo tuve dificultades con Facebook. Pueden tener razón, pero es curioso. La cuestión es que la polémica sobre este maligno bichito, por llamarle de alguna manera, porque está en ese reino intermedio y difuso, tan poco se conoce de los virus y aún menos de este coronavirus, que ni siquiera se sabe si es algo inerte o algo vivo. Esa polémica no ha hecho más que empezar y no van a parar de surgir voces disidentes del discurso único y ramplón que una y otra vez no repiten. En esas notitas que ponen arriba, este virus nació en China en diciembre de 2019. Voy a quitar el sonido que hay en el ordenador de todas las entradas para no perturbaros. Bueno, algo que no tiene ninguna base, como hemos dicho ya, y como se demostrará en el futuro. Y esas voces disidentes seguirán surgiendo por mucho que les moleste a los censores de unos y de otros bandos, porque no hay dos bandos aquí, hay muchos bandos enfrentándose entre sí, cuando hay un solo enemigo común, acerca del cual primero deberíamos saber libremente el máximo posible, porque, y segundo, estar unidos, porque esto debería ser una lucha de todos contra esa manifestación maléfica, una lucha también en defensa de la verdad, de la vida, de la dignidad y de la libertad. Bien, yendo al grano, os quiero hablar de un viejo y admiradísimo amigo mío, que es Luc Montagnier. Luc Montagnier es uno de los grandes científicos franceses, a los que ya veréis por qué razones los nadaístas, negacionistas, inquisidores que tanto han abundado en la historia de este país y también de otros, tacharon de anticientífico, pseudocientífico y cosas similares. Os contaré un poco quién es, no en base a datos míos, sino la Wikipedia. Médico, biólogo, virólogo, investigador, catedrático y académico multipremiado en muchas academias y con más de 20 premios importantes. Fue fundador y ha sido presidente de la Fundación Mundial para la Investigación y la Prevención Médica con sede en Houston. Ha sido miembro, entre otras muchas, de la Academia de Ciencias de Francia y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Lo importante de Luc Montagnier es que en 1983 el equipo de investigación que él dirigía en el Instituto Pasteur francés hizo uno de los descubrimientos científicos más notables de este siglo, o del siglo XX más bien, el descubrimiento del virus VIH, supuesto causante del SIDA. Pero, fijaros, no fue hasta 2008, 25 años después de ese descubrimiento brutal, cuando se le concedió el Premio Nobel de Medicina, compartido con otras dos personas ajenas, no fuera que solo al disidente se le iba a conceder este premio, aunque ya antes había recibido, como os dije, más de 20 premios importantes, entre ellos el premio
príncipe de Asturias en el año 2000. Sin embargo, como os he comentado, Luc Montagnier, el profesor Luc Montagnier, ha sido ninguneado por dos herejías fundamentadas en su análisis mediante técnicas de biología molecular en la que él y sus equipos han sido pioneros. Primero, sus críticas a la vacunación totalitaria, digamos, a toda costa y obligatoria, que están científicamente fundadas en los estudios de su grupo Cronimed sobre niños autistas. ¿Qué ocurrió? Que ahí criticó la peligrosidad de la vacunación obligatoria y a toda costa, sosteniendo que nos arriesgamos con buena voluntad de partida, y leo sus palabras originales, arriesgamos a envenenar poco a toda la población. Según demostraban sus estudios sobre esos niños autistas, pero también sobre Alzheimer y otros temas. Segunda gran herejía de este científico hereje. Afirmar que tras las diluciones elevadísimas de una sustancia usadas en la práctica homeopática hace 2 siglos, aún puede detectarse una señal en las moléculas originales. Es como una reconstrucción, no se sabe por qué, pero lo detectó con sus aparatos. Aunque aclaró que decir eso no significaba que la homeopatía sea correcta en todo. Bien, lo interesante de Luc Montagnier es que en una entrevista muy tendenciosa que le hizo la revista Science americana en 2010, y que fue tendenciosamente titulado "El terrorista francés escapa del terror intelectual para perseguir ideas radicales en China". Os contaré luego por qué. Porque tuvo que marcharse a investigar a China. Por eso las declaraciones de ayer de Luc Montagnier tienen especial peso, porque estaba considerado una figura con acceso a muchos laboratorios en China. Y la revista Science, él, entre otras cosas, afirmó que el doctor fallecido Jacques Benveniste era un Galileo moderno. Os resumo quién era Jacques Benveniste, a quien conocí muy brevemente. La verdad es que era un francés muy chauvinista, pero pude hablar con su equipo, porque él, en un equipo en la Banlieue de París, en las afueras, hizo una investigación según la cual el agua mantenía lo que él llamaba la memoria del agua. Eso le defenestró en el ámbito científico, le llevó a deprimirse, y a este hombre, que era un hombre con un ego muy fuerte, pues le llevó rápidamente a la muerte. Pero lo importante es eso, un Galileo moderno, o yo diría otra cosa, no un Galileo, sino la figura que en este momento tengo en mente claramente su figura, pero no el nombre, un Giordano Bruno moderno. Porque Giordano Bruno era un hereje absoluto, era un iluminado, era un mesiánico, pero fue quemado en el Campo di Fiore italiano. En fin, la cuestión es que cuando preguntaron al doctor Benveniste si no estaba preocupado de lo que sus colegas dijeran y de que pensaran que se había metido en la pseudociencia, el doctor Benveniste respondió: no, porque no es charlatanería. Mis descubrimientos son fenómenos reales que merecen más estudio. Afirmó también que sus fuentes de financiación, lo dijo en esa entrevista, habían sido rechazadas en Francia y por lo tanto estaba abandonando su país natal para establecerse en China con el fin de escapar de lo que él llamó el terror intelectual, que según él había impedido que otros colegas franceses publicaran resultados heréticos. Obviamente la mención esa al terror intelectual es una mención que merece una mínima aclaración. Es la mención a la peor etapa de la Revolución Francesa, la que desacreditó la Revolución Francesa, los meses del terror. Con eso nos está dando una seña de identidad de la mentalidad francesa, tan terrible en muchos aspectos como lo es la española. Pero no voy a hablar de Francia porque yo soy español, a mucha honra, y vivo en España. La cuestión es que Montagnier dijo entonces que la Universidad Jiaotong de China, a la que iba a trabajar, era más abierta a su investigación.
y allí se situó como presidente del consejo editorial de una nueva revista que publicaba la suya y otras investigaciones de vanguardia. Por todo esto, porque el profesor Montagnier conoce la ciencia china desde adentro, sus declaraciones de ayer adquieren mayor relieve, aunque los nadaístas le hayan ninguneado hasta la saciedad, le hayan atacado ferozmente. Según argumentó Montagnier ayer en varias entrevistas, las características de este coronavirus al que nos enfrentamos, leo palabras textuales suyas, no pueden haber surgido de manera natural. Montagnier añadió que el accidente del que surgió este virus, insisto, accidente, es lo que he mantenido desde un principio, se habría producido en el laboratorio P4 de alta seguridad de Wuhan, máxima seguridad. No hay más que nivel de seguridad 4 en todo el mundo. Y el único que había en China estaba en Wuhan. Y como pruebas de ello, citaba, entre otras que no me voy a extender, la presencia en el genoma ARN ribonucleico del nuevo virus, al que nos enfrentamos, el COVID-2019, de elementos del VIH que produce el SIDA, el virus que produce el SIDA, y del parásito de la malaria. Bueno, no me extenderé en eso. Lo importante es que las declaraciones de Montagnier han sido rápidamente contestadas por muchos colegas suyos y en general por quienes representan a la comunidad científica, diciendo que no tenían sentido alguno, que son fragmentos del genoma, lo que él ha analizado, que recuerdan de hecho a muchas secuencias del material genético de bacterias, de virus y de plantas. ¿Puede ser? Puede ser. Esa teoría de las manipulaciones genéticas ya fue desmentida por los análisis del genoma de este coronavirus que fueron comunicadas por científicos chinos. Y luego, investigadores en diversas partes del mundo han podido aislar y analizar, a partir de muestras provenientes de pacientes de sus propios países, muestras de ese coronavirus, cuidado, con características distintas unas a otras. Bien, como el tiempo avanza y no quiero extenderme porque tengo muchas más cosas de las que hablaros a partir de mañana, de algo muy importante, la guerra subterránea, tremenda, que está ya en marcha entre Estados Unidos y China. Aquí debo lamentar que hay muchas cosas que no se han hecho y en otros países sí. Estamos ahora hablando del Remdesivir como un medicamento, un o algo farmacológico que puede ayudarnos. ¿Por qué no lo han utilizado antes? ¿Por qué no han utilizado antes la cloroquina, por ejemplo, que se ha usado en otros países con éxito? Al igual que otra serie de posibles remedios, ¿por qué no se investigan? Me da lo mismo lo ético que sean otros remedios. Hay que investigar, investigar, investigar. Eso es la ciencia, investigación, avance, enfrentarse frente a lo desconocido. El resto son opiniones y para las opiniones ya estamos los opinólogos. A los científicos hay que darles apertura de mente y libertad de investigación. Bien, la cuestión es que yo me hago preguntas que os hacéis vosotros seguro. ¿Por qué en nuestro país vecino, Portugal, hay solo el 9% de infectados y menos del 1 por 5.000 de muertos que en España? ¿Y por qué también hay muchísimos menos que en su cercana Comunidad de Madrid? Otra pregunta. ¿Por qué en la castigada por la crisis Grecia? Que os aseguro, yo estaba en Grecia antes y después de esta crisis y ese país, no quiero ni pensar que España pueda estar un día y España está en venta o va a estar en venta lamentablemente. Porque en Grecia hay solo 1.850 infectados a fecha de hoy y 108 muertos, poco más que el 1% que aquí. Obviamente en Italia hay más que aquí, pero mal de muchos, consuelo de estúpidos. Y hago otras preguntas yéndome a otras latitudes a las que sí os voy a dar una breve contestación. ¿Por qué en Venezuela hay solo
85 infectados y 9 muertos. Cifras oficiales de un gobierno que es todo menos transparente. Pero mientras en su vecina Colombia hay 2.540 infectados y 144 muertos, más de 16 veces superior. Las cifras se pueden taponar, pero no tanto. Ahora, yo os puedo dar una mínima respuesta a esa pregunta. Y os pondría otros ejemplos en otras partes del mundo y os daría la respuesta. Es una respuesta que no es la respuesta de un opinólogo como yo, no. Es una respuesta que está hecha en base a inside information, a información que viene de dentro y de buen nivel, porque allí han recibido test y toda serie de ayudas de los chinos mucho antes. Entre otras cosas, por lo golosísima que es Venezuela, por su posición geoestratégica única y por su valor geopolítico, de lo que tanto podría hablaros el coronel Baños, excepcional. Es el país más rico de América. Solo deciros que una vez más me duele España en el cogollo del corazón. Esa frase tan cursi no es mía, es de ese hombre grande, ese gran español que fue Unamuno, cuando expresaba el dolor de la generación del 98 tras esa crisis de identidad que sufrió esa generación al perder el país, sus últimas colonias. Yo confío en que no tengamos que hacer lamentos similares. Sí, por mucho que algunos rían o revienten de asco con mis palabras, me duele esa España de la que hablaba Machado, donde repito una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, de cada 10 cabezas, 9 embisten y solo una piensa. En el ahora modélico Portugal, su presidente se impuso una cuarentena inmediata de 14 días en cuanto detectó que podía tener el coronavirus. Y allí tuvieron una respuesta inmediata con medidas urgentes de cuarentena, que los portugueses respetaron sin hacer trampas como hemos hecho aquí. Allí también permitieron a los inmigrantes ilegales acceder a la sanidad pública y ser, por lo tanto, monitoreados. Y eso lo consiguieron gracias a la unidad política de las dos manos, todos juntos, con un apoyo férreo de la oposición, con un discurso ejemplar del líder de la oposición, dándonos ejemplo una vez más, como lo han hecho durante la crisis económica. ¿Vendrán las peleas luego? Por supuesto, luego tienen que venir las peleas, pero después hay un enemigo común y Portugal, que está aquí al lado, nos ha dado el ejemplo. Pero aquí en España, parece haber resucitado esa triste España del que piensen otros, porque los pueblos deben aprender las lecciones del pasado, porque si no estarán siempre condenadas a repetirlo. Y aquí somos como los burros, tropezando una y otra vez con las mismas piedras. Y también con esa piedra tan enorme y tan oprobiosa que fue la Inquisición. Aquí, además del retraso en tomar medidas, se ha usado la estrategia de la negación y del mirar hacia otro lado. Incluso los informadores se han estado imponiendo la autocensura. Los disidentes, mientras tanto, éramos ninguneados y luego silenciados. Y seguimos siéndolo y seguiremos siéndolo. A esa ley mordaza que venía del gobierno anterior y que algunos prometieron abolir, se ha sumado ahora, con la excusa de esta crisis, otra serie de mordazas, como la abolición o el cierre del portal de transparencia. No sabemos por qué. Además, las organizaciones escépticas y rompebulos y del refugio por parte del gobierno en esa fantasmal opinión de los expertos cuya identidad y cualificación e investigaciones desconocemos y que están dirigidos, siento decirlo, porque no quiero, nunca jamás voy a entrar en política y menos en ideologías del siglo XIX, solo en unidad, en búsqueda de la verdad, dirigidos por un licenciado en filosofía, donde hasta en países
dirigidos por elementos como Bolsonaro, Brasil, él ha echado al anterior ministro de Sanidad médico porque tenía mucha más popularidad que él, y ha puesto a otro médico como ministro de Sanidad. En fin, ¿qué queréis que os diga? Sin embargo, aquí las dos Españas, os repito, siguen dándose cornadas en lugar de unirse frente al enemigo común, y seguirán haciéndolo después de esta crisis. ¿Cómo seguirá la férrea censura? Eso ya os lo adelanto. Pero todo esto no me quita el aliento, no nos quita el aliento, porque creo en esa España libertaria que combatió el estalinismo y el fascismo que pretendían devorarla, en esa España de Numancia y de Sagunto, en esa España del 2 de mayo y de Agustina de Aragón, en esa España donde tantos inventores fueron ninguneados, impedidos de continuar con sus avances. Os contaré la historia de algunos de ellos que no ha sido contada por parte de extranjeros, ante los cuales los políticos españoles de uno y otro signo se rindieron, impidiéndonos, por ejemplo, haber inventado, como se inventó el primer submarino, y vendiéndonos el mismo elemento del que os hablaré, que impidió esa investigación, que impidió ese desarrollo, vendiéndonos armas que no funcionaban para combatir en Cuba o en Filipinas. En esa España donde un Ramón y Cajal, pese a todas las dificultades, consiguió con su microscopio, que tiene un conocido mío, un médico que ha sido muy polémico por sus intervenciones en televisión en contra de otro médico más polémico, con su pequeño telescopio, Ramón y Cajal consiguió ese descubrimiento de las neuronas que le valió el premio Nobel. Pero otras áreas de investigación suyas, de las que espero poderos hablar en otro momento, fueron ignoradas y lo siguen siendo, como que Ramón y Cajal, Santiago y su hermano escribieron varios libros sobre investigaciones en espiritismo y en hipnosis. Es decir, eran otros pseudocientíficos, otros herejes, además de masones, claro, lo cual les valió todavía más oprobio después. Todo eso, os digo, no nos quita el aliento a los que Iker ha llamado la estirpe de los libres. Bueno, a mí me ha colocado ahí y vale. No sé si libres, pero valientes y atrevidos somos, dispuestos a mantener nuestras posiciones en esta guerra donde solo hay un enemigo a abatir y donde solo, en lugar de producir una sola víctima, solo podemos salvar vidas. Y de verdad, me siento tremendamente orgulloso, como mis compañeros de Cuarto Milenio, de haber salvado una o más vidas, como nos han reconocido muchísimos seguidores, por haber dado la voz de alarma a tiempo. Un mes antes de la alarma, del confinamiento, más de un mes antes. Nada más que os digo que yo me siento orgulloso de esa España amante de la libertad, del descubrimiento continuo y del honor. Y os digo que una vez más los inquisidores no pasarán más que por encima de nuestros cadáveres o de impedirnos cualquier medio de expresión. Yo confío en que eso no pase. Y si pasa, no ocurrirá nada, porque el futuro que le espera al mundo es realmente esplendoroso, como os he dicho muchas veces. Esa es mi convicción. Nada más, queridos amigos, y muchas gracias.